Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, nuestro día de hoy tenemos un tema muy importante, entendiendo de que ya están pues a punto de llegar toda la parte invernal fuerte, ¿verdad? Ya de a partir del día 27 pues se declara oficialmente el invierno. En el invierno, bueno, pues vamos a ver que tenemos una mayor cantidad de problemas sobre todo de orden respiratorio. Pero bueno, la gran ventaja es que tenemos un equipo de una alta fidelidad en cuanto a la funcionalidad que tiene para podernos dar beneficios y salud en múltiples cosas que son importantes. Entre ellas, lógicamente, activar y promover la salud respiratoria. Desafortunadamente, en las últimas semanas, pues se ha venido descargando una cantidad de información, lo cual nos hace comentarios muy importantes acerca de la residencia en el COVID. Y es preocupación, lógicamente, de todas nuestras autoridades saber que, lógicamente, a mayor cantidad de frío, más riesgo, lógicamente, a la enfermedad respiratoria. Y ahí vamos a ver que el COVID, pues, puede tener una incidencia superior, ¿verdad? Ahí es donde puede haber un problema más, eh, pues más complicado, sobre todo porque estamos en el entendido de que es una enfermedad que nos dejó una huella pues muy grande a muchos de nosotros. Por lo tanto, pues siempre hacerle frente y tener nuestro sistema inmunitario listos para tener funciones importantes dentro de la salud, pues va a ser determinante, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es cierto, ¿no? Toda esta nueva normalidad que se detona a partir de las cosas que se dieron durante el COVID, pues fue muy importante. O sea, es muy importante darle atención. Ya sabemos que tenemos que darle una mejor visión a lo que es la salud. Ya nos dimos cuenta que tenemos que prevenir y no solamente atender el problema de salud. Por lo menos esa es una de las lecciones, pues tristes, trágicas que nos dejó el COVID desafortunadamente. ¿Verdad? Aquí vamos a ver que precisamente tan solo en los Juegos de París, ¿verdad? De mediados de este año, bueno, pues una gran cantidad de atletas se vio infectado, lo cual pues inmediatamente detonó una alarma a nivel mundial, ¿no? En México pues están subiendo este año los contagios de COVID en las últimas semanas, lo cual lógicamente también es para nosotros un tanto de, no preocupante, pero sí de poner atención a lo que está pasando. Lo cierto es que como nos estamos dando cuenta, hay una realidad en salud que no es innegable. Tal pareciera que cada vez que el ser humano ha vencido un problema importante en la salud, pues nos da un revés la naturaleza y nos enseña que no, que sigue habiendo más cosas importantes, ¿no? Antes las enfermedades degenerativas pues eran lógicamente la parte esencial a tratar, como el cáncer, ¿no? Que en algún momento de las décadas anteriores era un problema bastante severo, el SIDA, el ébola, ahora precisamente el COVID viene a ser presente esta fragilidad que tenemos nosotros como especie y esa gran arrogancia que nos había catalogado, ¿no? Como bien decía un buen amigo, un buen doctor, nos decía, ¿verdad? Un simple virus puso de rodillas a todo el sistema mundial de salud, ¿verdad? Pero tristemente así fue. Vamos a ver hechos que son altamente impactantes, ¿no? Cada 30 minutos mueren dos mujeres por cáncer de mama, casi 48 segundos de todo el día es diagnosticada una mujer con cáncer. Por lo menos una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama. Las infecciones virales, como nos estamos dando cuenta, van en aumento, las enfermedades autoinmunes, las alergias de hipersensibilidad. En fin, desafortunadamente, un nuevo número de enfermedades ha estado siendo presente. Sabemos que lógicamente el estilo de vida, sabemos que aspectos tan importantes como la propia alimentación juegan un papel determinante en este tipo de situaciones. Pero también sabemos que modificando el terreno biológico, nosotros podemos tener una mejor respuesta de nuestras defensas biológicas, de nuestro sistema inmunitario, pues para hacerle frente a este tipo de situaciones. ¿Qué quiere decir? Que si este tipo de enfermedades, afortunadamente, pues son prevenibles si las tratamos con la suficiente tecnología y el suficiente criterio, ¿verdad?
vamos a ver que esto es muy importante. Sobre todo porque hay que recordar que el sistema inmunitario no solamente es el protagonista de nuestras defensas. Sabemos que el sistema inmunitario es un gran protagonista, sobre todo en todo aquello que regula, ¿verdad? Varios sistemas biológicos. Por eso lo que hoy estudiamos se llama la psiconeuroinmunología, ¿verdad? Donde lógicamente sí este sistema inmunológico está altamente vinculado al sistema nervioso, al sistema metabólico, al sistema endocrino, al sistema cardiovascular. Entonces, vamos a entender que la naturaleza nos brinda un entendimiento de saber comprender que somos una integridad, ¿verdad? Que cuando un sistema se encuentra afectado, este va a tener que afectar a otros más. Y eso nos estamos dando cuenta. Pero la pregunta más importante sería, y con todo esto, ¿por qué unas personas se enferman y por qué otras no? Como que es una situación a veces muy común. De hecho, nos pasó a nosotros, ¿verdad? Mucha gente que conocimos se enfermó de COVID, pero también muchas otras no. ¿De qué depende todo eso? Bueno, sigue siendo parte de lo que llamamos un sistema inmunitario adaptativo, ¿no? La inmunidad adaptativa juega un papel muy importante, porque es cierto, podría haber muchas explicaciones, pero ninguna la tenemos en forma certera. No tenemos una cosa contundente, ¿verdad? Sabemos que el sistema inmunológico para nosotros sigue siendo el gran desconocido. Sí, es verdad, el sistema inmunitario va a depender de múltiples factores, factores tan importantes como sabemos, por ejemplo, el medio ambiente, la contaminación. Sabemos que precisamente aspectos tan importantes como la alimentación, sobre todo una mala constitución biológica congénita, sí, claro, hay gente que viene con un sistema inmunológico desde nacimiento con ciertas deficiencias. Sabemos que también los agentes infecciosos, como muchos microbios, bueno, pues han generado mecanismos de resistencia, sobre todo a nivel intrahospitalario, ¿verdad? Ahora los hospitales se han creado megavirus, megabacterias, ¿verdad? Que son difícilmente a veces de controlar, ¿de acuerdo? Sabemos que el ser humano es el único ser sobre la faz de la Tierra que hoy en la actualidad se ha olvidado que le pertenece a esa naturaleza, ¿verdad? Nosotros desafortunadamente nos hemos distanciado de nuestra naturaleza y tenemos que entender que como seres vivos tenemos una integridad con ella y que desafortunadamente cada día nos divorciamos de ella, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nosotros mismos quizás, ¿verdad? Decirle a algún niño, no juegues con el agua porque te vas a enfermar, no salgas al aire porque te va a hacer daño, no te pares descalzo que te va a hacer daño, como si los agentes de la naturaleza fueran nuestros enemigos, ¿verdad? Claro que el viento no hace daño, te hace daño si tienes un sistema inmunológico deficiente. Te hace daño jugar con agua si tienes una inmunidad deficiente. Desafortunadamente hemos perdido ese vínculo integral que veníamos manejando de toda la vida con la naturaleza. Realmente vamos a ver que los fenómenos que ocurren en la naturaleza van a afectar de forma directa al ser humano y viceversa, ¿verdad? Hoy el cambio climático nos está lógicamente haciendo entender muchas otras cosas. Dentro del mundo de la medicina ancestral, vamos a ver que existen cosas muy interesantes. Por ejemplo, los antiguos hablaban de esa medicina estacional. Sabemos que realmente hay momentos durante el año que por las circunstancias del medio ambiente, bueno, pues pueden ser más susceptibles o somos más susceptibles a ciertas enfermedades, ¿verdad? Sobre todo las culturas milenarias, como lo tienen un poquito más claro todo esto, ¿verdad? Nosotros por eso decimos, sí, mira, vamos a verlo fríamente, ¿no? Primavera, verano, pues son momentos de calor, por lo cual las enfermedades, ciertas enfermedades infecciosas, como pueden ser las gastrointestinales, la deshidratación, bueno, pues pueden ser más comunes, ¿no? Otoño, invierno, que es una temporada de frío, enfermedades respiratorias, enfermedades artríticas, enfermedades reumáticas, son mucho más comunes, ¿verdad? En este tipo de climas. Sabemos entonces que el clima es altamente fundamental para el desarrollo de ciertas enfermedades. Pero nosotros podemos ayudar a combatirlas, prevenirlas, ¿verdad? Generar fomento a la salud.
Y para esto, bueno, pues vamos a ver que la terapia nutricional y otros elementos importantes como la rehabilitación física, pues va a jugar un papel muy importante. Las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio, bueno, pues son muy sencillas. ¿Cuáles son? Pues las que son conferidas a este sistema, ¿verdad? Vamos a ver que desafortunadamente son enfermedades que pueden empezar con procesos agudos y que desafortunadamente muchas de ellas se pueden generar a, a un aspecto crónico. Desafortunadamente son enfermedades que pueden llegar a ser mortales, sobre todo en los extremos de la vida. Me refiero propiamente a los bebés y me refiero propiamente a los ancianos, ¿verdad? Es la gente, es la población más susceptible a este tipo de padecimientos. Muy bien. ¿Qué caracteriza principalmente a una enfermedad respiratoria? Creo que todos lo conocemos. Yo pienso que a todos nos ha dado algún momento gripe, ¿no? Pero congestión nasal, bronquial, expectoraciones, moco, flema, inflamación de amígdalas, de parótidas, irritación, flujo nasal, fiebre, ¿no? Yo creo que es el cuadro clínico común que todos nosotros hemos alguna vez manifestado. Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de mantenernos en salud, ¿verdad? Y para esto van a ocupar sus herramientas más poderosas, que es precisamente lo que nosotros llamamos el sistema inmunitario, la inmunidad, ¿verdad? Esos mecanismos de defensa que el cuerpo tiene para hacerle frente a todos los organismos y a todas las sustancias potencialmente peligrosas para la vida. Y nosotros sabemos que la inmunidad pues, puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser una inmunidad congénita, que es los elementos con los que venimos de nacimiento, como son las células blancas, ¿verdad? Como son un montón de sustancias biológicamente activas. El propio pH juega un papel muy importante en la inmunidad. Y por supuesto la inmunidad adquirida, ¿no? Que puede ser de orden pasiva o de orden activa. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues si nos enfermamos de algún proceso como una rubiola, por ejemplo, bueno, pues ahí el sistema inmunológico va a guardar una memoria inmunológica, pero también las vacunas, que esa es la pasiva, ¿verdad? Nos van a brindar una memoria inmunitaria muy importante y muchas veces quisiera yo decirlo que de por vida, pero no siempre es así. Vamos a ver que también el sistema inmunológico tiene mucha plasticidad, tiene mucha forma de adaptarse a ciertas situaciones. Y vamos a ver que una de las cosas que más lo logra adaptar, desafortunadamente, pues es el estrés, ¿verdad? Las infecciones en nuestro organismo se llevan a cabo precisamente por aspectos que llamamos contagio. Quiere decir que hay un intermediario, un aspecto intermediario que le llamamos precisamente vector, que es lo que puede generar que nosotros nos hagamos partícipes de ese proceso infeccioso, ¿verdad? Entonces tenemos varios vectores, por ejemplo, varias formas de contagio. Principalmente puede ser el ambiente, el aire. Hay muchos agentes infecciosos aerobios. También tenemos a través de fluidos corporales, que son muchísimos, por ejemplo, los del tracto respiratorio, en su mayoría tienen que ver con un contacto por fluidos, ¿verdad? Por eso el estornudar, ¿verdad? Y el mantener distancia social siempre va a ser una ayuda muy importante, ¿verdad? Vamos a ver precisamente que dentro de estos fluidos, pues tenemos la sangre, hay transmisión por sangre, por ejemplo, el caso del VIH, de la hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Secreciones íntimas, como puede ser, pues, desde papiloma humano, VIH, por supuesto, hepatitis B también, ¿no? Y otras enfermedades de orden venéreo. Tenemos el líquido amniótico, ¿verdad? Sobre todo en el caso del SIDA, la propia leche materna en el caso del SIDA, y por supuesto la saliva, que es mucho más común en enfermedades respiratorias, como puede ser, por ejemplo, una gripe, por ejemplo, ¿no? O un COVID-19, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que realmente también hay por punción, ¿verdad? Va a haber ciertas enfermedades que se puedan contagiar por punción. Por ejemplo, cuando nos pichamos con una aguja que ha sido previamente infectada, como en el caso del SIDA, o por un arañazo, una mordedura de algún animal, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues me voy muy drástico, pero podría ser inclusive hasta la rabia, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo de hecho. Si vemos las enfermedades respiratorias y en particularmente las infecciosas, ¿verdad? Y la tenemos las respiratorias crónicas, vea usted,
siguen siendo de las primeras causas de muerte en el mundo. En el mundo, sí, claro. Quien lleva la cabeza son crónico-degenerativas, como las cardiovasculares. Pero bueno, si lo ven ustedes, aquí lo tenemos en el cuarto sitio, lo cual quiere decir que es sumamente, sumamente importante. El sistema inmunológico tiene tres formas de trabajar. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Mire usted. El sistema inmunológico trabaja de forma activa, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Lo que nosotros llamamos la parte celular, donde el sistema inmunitario, a partir de haber activado lo que llamamos la parte humoral, donde va a haber la sintomatología, la parte de la inflamación, por ejemplo, bueno, pues el sistema inmunológico y las células dependientes de él atacan de forma franca, por ejemplo, al agente invasor. Esa es la primera forma. La segunda forma es que el sistema inmunitario simplemente no haga nada. Me explico. Se quede quieto. A eso le llamamos parálisis del sistema inmunitario o anergia. No lo perdamos de vista. Y la tercera es cuando el sistema inmunitario se da cuenta que no puede acabar con ese agente invasor, entonces decide destruir al tejido donde se encuentra. Eso sería más o menos la enfermedad autoinmune. ¿Me explico? Esas son las tres formas importantes en las que va a trabajar nuestro sistema inmunitario. Y esto es muy importante saberlo y voy a explicarles por qué. Porque una cosa es que nosotros tengamos células blancas, ¿verdad? Leucocitos. Y otra cosa es que estos leucocitos estén activos, que estos leucocitos estén trabajando, ¿verdad? Para interferir y atacar y modular la respuesta inmune. Tal es el caso, por ejemplo, de un paciente con SIDA. Pensemos en un paciente con SIDA. Un paciente con SIDA decimos, mira, tiene una inmunodeficiencia. ¿Qué quiere decir? Tiene menor cantidad de células blancas, de células inmunitarias. Puede tener un 30% menos de células. Y ese 30% menos de células puede hacer que una simple gripe pues acabe con él, sea algo de orden pues completamente terminal. Y uno dice, qué cosa tan curiosa. Hay enfermedades infecciosas también, inmunosupresoras también, como la mononucleosis, por ejemplo, la famosa enfermedad del beso, en la cual el paciente puede perder hasta un 70% del sistema inmunológico, pónganme mucha atención, y no lo mata una gripe. Entonces, ¿por qué en el primer caso sí? Entonces nos damos cuenta que el punto más importante no nada más es qué cantidad de células blancas tenemos, sino cómo están activas. Vamos a ver un videíto rápidamente, precisamente de lo que es la anergia. Vamos a ver este videíto. Este videíto va a ser sumamente interesante. Es un video que nos va a presentar la sangre en vivo. Eso es lo que conocemos precisamente como el microscopio de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro, bueno, pues vamos a ver que se inventa, ¿verdad? En 1970 y realmente nadie le hace caso, nadie le hace caso. ¿Por qué? Pues porque no era tan útil, ¿verdad? ¿Para qué queremos ver la sangre en vivo? Nosotros lo que buscamos ver es la sangre muerta y si no estuviera muerta la matamos, ¿no? Ese es el punto crucial en todo esto. Bueno, pues déjenme decirles precisamente que esta es a diferencia, ¿verdad? De el microscopio común, el microscopio de campo oscuro nos permite ver la sangre en vivo. Aquí empezamos a ver, lo detuve tantito, de hecho lo vamos a ver un poquito rápido. Esto que se está moviendo aquí en la sangre, pues vamos a ver que son bacterias. La sangre no está completamente pura y sin mancha, ¿verdad? Al contrario, tiene una gran cantidad precisamente de bacterias. Aquí vemos partículas de colesterol, que son pues, partículas bastante grandes, que por eso pueden llegar a tapar una, una arteria, un vaso sanguíneo. Esto es un fenómeno muy interesante que se conoce como Rollux. Son células rojas, son células que transportan oxígeno, ¿verdad? Son los llamados glóbulos rojos, pero en algún momento, para poder sobrevivir por la acidez que hay,
se tienen que unir unos a otros. Este fenómeno se llama Rolox. Después lo explico porque esto es muy interesante. Lo que sí quiero que vean, por favor, es lo que está aquí al centro y lo estoy señalando. Esto que está aquí al centro y lo estoy señalando es una célula del sistema inmunológico. ¿Me explico? Al sistema inmunológico. ¿Sí lo ve? ¿Y qué cree? No se está moviendo. No se está moviendo. Lo cual quiere decir que le está haciendo falta energía a la célula. Esta es la energía. Entonces, una cosa es que tengamos células blancas, que tengamos leucocitos, y otra cosa es que estos leucocitos estén trabajando, ¿de acuerdo? A este paciente se le da un tratamiento a base precisamente de nutrición, rica en potasio, rica en magnesio, y bueno, de entrada ya vemos cómo los hematíes, las células rojas, se empiezan a separar, ¿verdad? Porque empieza a haber mayor cantidad de energía, ¿verdad? Empieza a haber más energía. Aquí tenemos al centro nuevamente un leucocito y si lo vemos se está moviendo muy lentamente, muy lentamente. El terreno biológico ha cambiado, aunque no ha cambiado mucho, seguimos en una gran cantidad de bacterias. Muchas de las células rojas siguen estando unidas. Esto pues, les impide completamente transportar una buena cantidad de oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? Voy a adelantarlo un poquito, empezamos a dar más tratamiento para mejorar lógicamente la respuesta celular. Aquí ya, vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya vemos a las células rojas después de un tiempo ya mucho más separadas. Sin embargo, pues las seguimos viendo con anemia. Aquí las vemos precisamente al centro un poquito pálida, lo cual nos está haciendo un gran indicativo de la falta de hierro, ¿no? Por acá nos va a mencionar que tenemos cristales de ácido úrico, ¿verdad? Pero lógicamente esto va a tardar todavía un poquito más. Después de algunas semanas, pues ya podemos ver cómo la célula va mejorando radicalmente, ¿verdad? Ya tiene mucho más color, mucho más hierro, está mejor polarizada, tiene mejor carga electromagnética. Y ahora sí, vamos a ver cómo debe de moverse un leucocito, ¿no? Ahí vemos un leucocito en toda su expresión, ya con suficiente energía, ya muy funcional, acercándose precisamente, ya que detectó por ahí, aquí vemos un hongo, ¿verdad? Aquí ya lo detectó y va sobre de él, va precisamente a fagocitárselo, a comérselo, ¿verdad? Así es como debe trabajar nuestro sistema inmunológico. Entonces, vamos a comprender. Una cosa es que tengamos células blancas y otra que estas células blancas estén trabajando. Me explico. Generalmente la deficiencia de un buen trabajo celular es por deficiencia de energía y ahí es donde nosotros vamos a aplicar, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a intervenir. Los terahertz, nuestro dispositivo, bueno, pues vamos a ver que es un dispositivo sumamente interesante que va a tener unas aplicaciones muy útiles. También en el campo de la inmunología, por supuesto, ¿verdad? Sabemos que nuestro equipo es un equipo que trabaja con una tecnología híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que trabaja bajo dos sistemas. El sistema de la diatermia profunda y, por supuesto, los terahertz. ¿De acuerdo? Es un equipo precisamente que es muy versátil, muy versátil. Y me refiero con versátil que tiene diferentes formas de ser ocupado. Y esta versatilidad es lo que a nosotros nos permite que mucho mayor cantidad de gente lo pueda ocupar. ¿Por qué? Porque puede utilizarse bajo los diferentes criterios para el fomento de la salud que hay. O sea, puede utilizarse bajo los criterios que tiene la fisiatría, bajo los criterios que tiene la rehabilitación médica. Pero también puede ocuparse bajo los criterios más interesantes, como puede ser la acupuntura, dando atención en canales de acupuntura, puntos de acupuntura, o bien desde la forma más empírica. ¿Qué quiere decir? Una persona dice, pues yo no sé nada de medicina, pero yo sé que si me lo aplico en los hombros porque ahí me duele, voy a tener una mejoría. Entonces, esta versatilidad que tiene el equipo es lo que hace que sea altamente funcional para la salud en varios ámbitos. Ahora bien, ¿cómo es que funciona el equipo? Bueno, el equipo funciona, dijimos, por dos tecnologías. La tecnología, una va a ser la diatermia profunda, que es un calor intenso,
fuerte, penetrante, sostenido, y por otro lado, la frecuencia del infrarrojo lejano y los terahertz. Como ustedes saben, de toda la luz que proviene de nuestro astro rey, una gran parte es luz, una gran parte, casi toda, ¿no? El 98% de la luz que viene de nuestro astro rey es luz invisible. Dentro de la luz invisible, uno de los espectros más amplios y más importantes es precisamente el infrarrojo, ¿no? El infrarrojo es un espectro que tiene una densidad sumamente grande y esta densidad, bueno, pues nos permite a nosotros aprovecharla para diferentes cosas. Por eso es que el propio infrarrojo para su estudio se divide en tres partes, A, B y C. Pero para nosotros a nivel médico, el infrarrojo, bueno, pues lo podemos dividir en dos partes que son muy importantes. Una, el infrarrojo lejano o distal, ¿verdad? Y el infrarrojo cercano o proximal. Nos vemos, Inge. Cuídate mucho. Gracias. Que son las dos frecuencias más importantes. El infrarrojo cercano proximal, todos lo conocemos. Es ese infrarrojo con el cual se utiliza, por ejemplo, para leer los códigos de barra, ¿verdad? En los centros comerciales, para detectar la temperatura, en muchos termómetros, ¿verdad? Por ejemplo, ese es el infrarrojo cercano o proximal. A nivel de rehabilitación se utilizan esos focos rojos con filamentos de tungsteno, ¿verdad? Sumamente útiles, sumamente funcionales. Creo que hay mucha literatura importante, aunque desafortunadamente el infrarrojo hoy por hoy ha sido muy menospreciado, sobre todo por muchos compañeros que hacen rehabilitación física, porque desafortunadamente desconocen la participación tan importante que tiene hacia nuestro cuerpo. El infrarrojo lejano o proximal, ¿verdad? Ha sido estudiado en las últimas 4 décadas de una manera sumamente intensa. ¿Cuál sería la diferencia entre el proximal y el distal? No estoy diciendo que el proximal sea malo, por el contrario, las grandes investigaciones, ¿verdad? Empezaron con el infrarrojo cercano o proximal. Quizás su único limitante es que puede penetrar 1 centímetro después de la piel. El infrarrojo lejano o distal, pues puede penetrar hasta 6 centímetros después de nuestra piel. Sin embargo, vamos a ver precisamente que aquí, miren, muy cerquitita a las microondas, muy cerquitita a las microondas, rozando las microondas, como parte del infrarrojo lejano, encontramos una frecuencia muy interesante que se llama los terahertz. Los últimos 15 años han sido 15 años de mucha investigación, ya que la densidad de los terahertz es sumamente interesante. Se difunde muy bien en agua y nosotros somos 70% agua. Por eso inclusive las aplicaciones de terahertz en el campo de la medicina hoy por hoy están creciendo demasiado, demasiado, ¿verdad? Déjenme decirles que inclusive aquí muy cerquita a la ciudad de Toluca, muy cerca de la Ciudad de México, se encuentra el Instituto Mexicano para la Investigación de Terahertz, lo cual nos hace ver que la importancia que se le está dando en la industria de telecomunicaciones, de medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Los terahertz son antiinteresantes que pueden penetrar hasta 10 centímetros después de nuestra piel y esto es muy importante. ¿Por qué? Recordemos que nuestro equipo trabaja con dos principios muy importantes. ¿Por qué se ha menospreciado mucho el infrarrojo en el ámbito de la rehabilitación? Porque desafortunadamente la propia parte académica ha tenido la culpa, porque al final de cuentas el estudiante es el resultado de lo que le enseñan. Entonces, la parte académica ha tenido mucha culpa. Yo recuerdo inclusive un comentario que hacía una personita en un grupo de rehabilitación de Facebook. Decía, es que el infrarrojo, su función solamente es calentar a profundidad. Le digo, mira, si fuera nada más eso, pues bastaría y sobraría con poner un poquito de agua caliente. Tú pones un fomento de agua caliente y por supuesto que vas a calentar la zona. Pero los grandes efectos que genera el infrarrojo no son por calentar, ¿me explico? No solamente es por calentar la zona, es mucho más allá. Ahora, nosotros estamos hablando de la combinación de dos fenómenos, del fenómeno térmico y del fenómeno lumínico. Eso es lo interesante del equipo, esa parte es la parte esencial. ¿Por qué? Porque yo por lo menos yo detecto por lo menos 6 efectos importantes a partir de esto. Primero, sí, claro, un aumento en la temperatura del tejido, por supuesto,
pero también vamos a ver que esto va a activar una cascada de mecanismos muy importantes moduladores, como es la formación de proteína de shock térmico, efectos sobre el potencial de membrana, equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de células madre, activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2, responsables tanto de la biogénesis mitocondrial como, por ejemplo, la formación de antioxidantes endógenos, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasas, ¿no? Y por supuesto la activación de un fenómeno sumamente importante que es el fenómeno pirroeléctrico, o sea, a través del calor mejoramos la polarización de la membrana celular. Y esto es muy importante porque de la polarización de la membrana celular depende la entrada del oxígeno y de la entrada del oxígeno al medio interno depende la cantidad de energía que va a producir la célula. Entonces, cada vez que se activa este fenómeno pirroeléctrico por un calor intenso, la membrana celular se repolariza. Es un mecanismo que se está estudiando últimamente. ¿Por qué? Porque es cierto, el calor va a jugar un papel determinante en la modulación inmunitaria. Ahorita lo vamos a ver. Pero también vamos a ver que uno de los aspectos importantes es la liberación de las células madre. Aquí ustedes están viendo una publicación científica, una publicación precisamente por la Universidad del Instituto de Ciencias Integrativas, ¿dónde es esta? De células madre, donde nos dice cómo los SAPs de terahercios activan, ¿verdad? La parte génica, la parte formadora de células madre, ¿verdad? Aquí vemos otro estudio, precisamente de una revista en física, que nos dice que los pulsos de terahercios, ¿verdad? Activan sistemas de redes, ¿verdad? De células madre pluripotentes. Muy importante porque esto nos hace entender entonces por qué los terahertz tienen grandes beneficios en muchas cosas referentes a la salud humana, ¿verdad? Aquí podemos ver precisamente cómo el hecho que se activen células madre puede tener un gran beneficio en múltiples tejidos, como por ejemplo mejorar la respuesta inmunitaria, sobre todo en trasplantes. Si mejora la respuesta inmunitaria de rechazo en trasplantes, es capaz de mejorar nuestra respuesta inmunitaria volviéndola más inteligente, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Miren, aquí vemos cómo las células madre ayudan a la regeneración hepática y ayudan a la regeneración de muchos tejidos, porque al final del día son capaces de mejorar la respuesta fisiológica y estructural de nuestros tejidos, ¿no? Aquí vemos ahora cómo infecciones respiratorias graves como el COVID, ¿verdad? Tuvieron buen tratamiento con irradiación de terahercios, ¿verdad? Esto lo encontramos precisamente, este artículo en la biblioteca, una de las más importantes, que es la Springer Live, ¿verdad? Esta información, pero hay muchas más, ¿verdad? Lo cual quiere decir que nuestro equipo tiene una gran capacidad de mejorar la respuesta inmunitaria. ¿Qué tanto puede hacer por nosotros? Pues mucho. ¿Por qué? Porque al mejorar la entrada de oxígeno hay más energía, mejor respuesta, más inteligente se vuelve el sistema inmunitario. Y esto va a tener impacto de manera general en todo nuestro organismo. ¿Cómo qué? Como mejorar el flujo sanguíneo. ¿Cómo qué? Como promover la destrucción y la neutralización de radicales libres, ayudar a detener el sangrado cuando hay heridas, mejora el trabajo de plaquetas, mejora la cicatrización, lo hemos visto en otros semanas, en otras pláticas anteriormente. Al dar más energía celular, pues mejora la función cardíaca, mejora la respuesta inmunológica, combate la hipoxia, mejora la liberación de células madre, ¿no? Regula la parte respiratoria. Por eso esta va a ser tan útil su utilización como preventivo, como parte del tratamiento en una enfermedad respiratoria. Mejora la relajación muscular, mejora la concentración de orina, mejora lógicamente la preparación al músculo, porque mejora la velocidad de la conducción nerviosa, mejora la síntesis de fibras musculares. Entonces, para todas esas personas que están buscando una hipertrofia muscular, pues tiene una muy buena función. Con esto quiero que veamos la gran capacidad de funcionalidad que llega a tener nuestro equipo. ¿Cómo vamos a darle atención para este tipo de padecimientos? Muchas veces me ha preguntado el protocolo específico para cada cosa. No hay protocolos específicos. Este equipo es tan noble
tan funcional que puede utilizarse de una y de mil formas. Yo voy a darles mi forma muy especial de trabajar, ¿verdad? La personal para todos ustedes. ¿Cómo? Bueno, con la menor cantidad de ropa vamos a hacer deslizamientos, ¿verdad? En forma circular por todo el cuerpo, empezando desde la cabeza y hasta los pies, ¿verdad? Pequeños círculos, así como si estuviéramos haciendo ochos, desde la cabeza hasta los pies, por la parte frontal de nuestro cuerpo. Aquí nos vamos a tardar aproximadamente de 5 a 15 minutitos, dependiendo de la gravedad de la persona. Si la persona tiene un problema severo, pues vamos a darle más tiempo, ¿verdad? Yo calculo que de 5 a 15 minutos es un muy buen tiempo. De igual manera, lo vamos a hacer por la parte posterior de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por toda la parte de la espalda, aproximadamente igual de 5 a 15 minutos, ¿de acuerdo? El paciente va a empezar a sentir un calor interno interesante y profundo. Ahora viene la segunda parte. Vamos a hacer deslizamientos rectos, ¿verdad? Desplazamientos rectos sobre todo nuestro cuerpo. Primero por la parte frontal en forma recta, recta, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Y aquí nos vamos a llevar aproximadamente de 10 a 20 minutitos. Y lo mismo lo vamos a hacer después por la parte posterior, toda la espalda, igual, de forma recta, de 10 a 20 minutitos. Si usted sabe de acupuntura, bueno, pues es el mejor momento después de esto de aplicar en canales de acupuntura, en puntos específicos, puntos extraordinarios, etcétera, 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 ¿no? Los puntos que usted considere sea necesario de acuerdo al padecimiento que se está teniendo. Aquí, por ejemplo, como estamos hablando de un problema del tracto respiratorio, bueno, pues el canal de pulmón que sale aquí precisamente por encima de la tetilla en el pecho hacia el dedo pulgar de nuestro brazo, ¿verdad? Recorriendo ese camino, es precisamente el meridiano de pulmón que es bilateral, ¿verdad? Es por ambos lados. Yo por lo general después voy a recomendar que se den por lo menos de 10 a 15 minutitos en lo que llamamos punto fijo. ¿Qué es el punto fijo? El problema donde se encuentre, ¿verdad? La patología, el lugar, la región del cuerpo donde se encuentre la parte crítica. Si aquí estamos hablando de problemas respiratorios, pues daremos en toda la zona de la garganta, el pecho, ¿verdad? La espalda, la zona pulmonar, de unos 10 a 15 minutitos. Y me gusta cerrar el tratamiento, ¿sí? Con giros, ¿verdad? En la palma de las manos y en la planta de los pies. Estos giros tocan unos puntos energéticos muy importantes que se llaman pacuas, ¿verdad? Los pacuas, que son puntos energéticos según nos dicta la medicina tradicional china y que refuerzan el sistema inmunitario. Si se dan cuenta, realmente su aplicación no es difícil, es sumamente versátil. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos aplicar en múltiples padecimientos. Yo creo que es más, en cualquier padecimiento nosotros lo podíamos utilizar. No hay padecimiento donde la rehabilitación no tenga un papel y que sea importante este papel, sea la enfermedad que sea. Enfermedades críticas como puede ser una enfermedad como un cáncer, hemos visto que tiene una participación importante el equipo, hasta algo tan sencillo como puede ser una fractura, como puede ser una lesión, ¿verdad? Algo menos trágico y complicado puede tener una gran versatilidad. Un buen tratamiento no solamente es por tiempos, es por la respuesta del paciente, la respuesta fisiológica. ¿Cuál es la respuesta fisiológica más importante? El sudar. ¿En qué momento usted está dando un buen tratamiento? ¿En cuánto tiempo? Cuando el paciente empiece ya a tener transpiración. Cuando empiece a haber un poquito de transpiración, quiere decir que el tiempo ha sido justo, ha sido el adecuado. Es el mejor momento. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Realmente no hay una sola persona que no lo necesitara, ¿eh? Nosotros podemos utilizar el equipo de por vida si quisiéramos, no solamente para tratar algo, sino también para prevenir y darle atención y funcionar a nuestro cuerpo. Entonces, el equipo podría utilizarse de por vida. Claro, hay casos que es mejor darlo varias veces al día, inclusive. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos hablando de situaciones que pueden ser un tanto críticas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la parte disfuncional que haya en un sistema,
pues es el tiempo de tratamiento y cuánto va a durar ese tratamiento.